10:36. Venezuela, continuamos con la programación de Venezolana de Televisión. Vamos a conocer a esta hora algunos datos interesantes acerca de la industria farmacéutica nacional, la cual consolida un crecimiento sostenido durante el presente año. Esto garantizando los medicamentos que consume la población venezolana. El esfuerzo conjunto entre el sector público y la empresa privada ha dado frutos. Las cadenas de distribución reportan hoy un abastecimiento superior en el territorio nacional, garantizando el acceso a tratamientos esenciales. Los laboratorios de fabricación nacional han asumido un rol protagónico en la producción de tratamientos prioritarios. Asimismo, resalta el crecimiento del mercado de medicamentos genéricos. Esta modalidad garantiza opciones accesibles y de calidad. La salud y el bienestar nacional se construyen desde la producción local. Conozcamos cómo avanza la industria farmacéutica en Venezuela en el siguiente material. La industria farmacéutica en Venezuela ha sido históricamente un pilar fundamental para el sistema de salud público y privado del país. Este sector abarca desde la producción nacional de medicamentos esenciales hasta la distribución de tratamientos especializados para diversas patologías. A lo largo de los años, las empresas farmacéuticas locales y extranjeras establecidas en el territorio han trabajado para mantener el abastecimiento en farmacias y centros hospitalarios. La infraestructura industrial instalada cuenta con laboratorios capaces de procesar materias primas y cumplir con los estándares de control de calidad requeridos para el consumo humano. El desarrollo de este sector depende de una estrecha colaboración con los laboratorios privados, las droguerías y las instituciones regulatorias encargadas de supervisar la sanidad nacional. El proceso de distribución logística juega un papel crucial, ya que garantiza que los productos farmacéuticos lleguen de manera oportuna a las regiones más apartadas del país. Asimismo, la presencia de profesionales altamente calificados como farmacéuticos, químicos y bioanalistas permite que los procesos de fabricación y empaque sigan lineamientos técnicos adecuados para preservar la efectividad de las fórmulas médicas. En la actualidad, la industria orienta sus esfuerzos hacia la diversificación de su catálogo de productos y la adaptación a las nuevas demandas del mercado interno. Las cadenas de farmacias comerciales y los laboratorios nacionales buscan constantemente optimizar sus inventarios mediante alianzas estratégicas y la incorporación de tecnologías de vanguardia en la producción. El objetivo principal del gremio farmacéutico venezolano sigue siendo asegurar la disponibilidad de medicamentos de calidad para la población, promoviendo el bienestar general y el fortalecimiento de la soberanía sanitaria del país. Indicadores fundamentales para conocer cómo se encuentra la industria farmacéutica en nuestro país, y la producción nacional también es importantísimo porque continúa consolidándose como el motor fundamental del desarrollo del país. De acuerdo con el informe del Foro Farmacéutico elaborado por la Unidad de Inteligencia de Negocios del Grupo Leti, la industria farmacéutica venezolana registra un crecimiento constante durante los últimos 5 años. En el año 2024, los laboratorios de producción nacional presentaron un avance que representa el 72.38% del crecimiento total y supera la industria farmacéutica internacional, que solo presentó un 27.62%. De esta misma manera, la tendencia al cierre del 2025, la industria farmacéutica mantuvo la principal fuente de medicamentos para cubrir el 74.24% de la demanda nacional. Allí veíamos estos detalles que forman parte de cómo ha evolucionado la producción en el sector farmacéutico. En la misma línea de crecimiento para el 2026, solo de enero a junio este sector acumula un 30.79% de crecimiento general. Solo el primer semestre lo ratifica en plena consolidación y estabilización del abastecimiento de medicamentos
para el país. Indicadores e información que compartimos a esta hora con ustedes de cómo se encuentra el sector farmacéutico en nuestro país, gracias a las políticas del gobierno bolivariano. Son parte de las informaciones que a esta hora nosotros le presentamos a ustedes y que vamos a mostrarle también un material que forma parte fundamental de este sector farmacéutico. Vamos a verlo. Soberanía e independencia en salud. En Venezuela la vida es prioridad absoluta y gracias a las políticas del gobierno bolivariano se garantiza el bienestar de las familias consolidando con fuerza el motor farmacéutico. Durante el primer semestre de este año 2026, la distribución de medicamentos creció un 10.77%, superando las 210 millones de unidades de fármacos distribuidos en todo el país. El mes de junio hubo un abastecimiento de 44.285.000 unidades de medicamentos. Alcanzamos un consumo de 14.6% al año por habitante, superando con creces la media de toda América Latina, siendo un récord histórico. El 90% de estos fármacos son hechos en Venezuela con esfuerzo propio del sector privado y público. Indicadores que reflejan tanto la producción como el consumo en el sector farmacéutico. De esta manera vamos a una pausa a Venezuela y al regreso seguimos ampliando esta información, no se aparte. Estamos de regreso con mucho más de nuestra programación y llegó el momento de conocer de mano a mano cómo se encuentra el sector farmacéutico en nuestro país. Para ello nos visita Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Farmacéutico Venezolana. Bienvenida a Venezolana de Televisión y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es interesante poder hablar de cara a la población de cómo están los sectores, ¿no? Como bien comentabas en el espacio anterior, la industria farmacéutica y toda la cadena de comercialización es una industria muy propensa a mantener un rigor de abastecimiento y en consecuencia cada uno de los integrantes de la cadena, llámese industria, casas de representación, droguería o farmacia, en el proceso de producción, almacenamiento y distribución y dispensación, siempre está previsto un inventario que permita permanentemente atender situaciones, ¿no? Entonces, recientemente con las situaciones que han venido ocurriendo, hemos dado cuenta del abastecimiento permanente que ha existido independientemente de los picos que surgieron durante el doble sismo y la respuesta que dio la población a cooperar con todos los centros de acopio y demás organizaciones que estaban en ese proceso. De manera tal que no hubo, aún en esos picos de desabastecimiento, muchas personas compraron sus tratamientos crónicos, críticos, para tener la certeza de que podían dar esa respuesta y tanto fue así la estabilidad de la cadena de distribución y comercialización que hubo como un rebote y ahora que llegamos a agosto, el consumo ha bajado, pero ha bajado porque subió ostensiblemente en junio. Entonces se mantiene esa garantía de calidad. Pero en tanto y en cuanto quien adquiere los medicamentos, que es la droguería, los adquiere de cara a la industria que esté certificada y garantizada ante el Ministerio de Salud. Y las droguerías exactamente igual son las que pueden comprar de manera lícita y las farmacias. Toda la cadena tiene que estar certificada y garantizada por ese sector. Es importante que sepamos que estamos en excelentes manos porque adicionalmente todo lo que yo tengo que producir o todo lo que yo tengo que dispensar tiene que estar vigilado de manera constante por la normativa que tiene el sector salud. Y eso va de la mano del instituto, del motor, que también lo mencionó, que es importante porque el motor farmacéutico ha sido ponderado con muy alto nivel y eso es de ese trabajo que hacemos de la mano. Hay mesas de trabajo donde estamos sentados, sector público y sector privado, y vamos viendo cuáles son las situaciones a atender. Ahorita con esta situación que se nos presentó, hemos estado sentados con la OPS, con la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud,
que es quien nos controla por encima de todos los procesos y nos reúne de la mano del motor, que también es ejecutado por esa vicepresidencia, para ver cómo estamos, cómo vamos. Nosotros aportamos data, el Estado va a los mismos sitios, vamos viendo cuál farmacia se cayó, cuál farmacia se puede levantar, qué apoyo necesitamos. O sea, de verdad que es un trabajo hermoso, que es importante decirle a la población que tiene que confiar en lo que uno también como usuario responsablemente adquiere dentro de la cadena de distribución. Usted mencionaba dos factores importantes, a la población y también la confianza. Y mencionaba también el tema de los medicamentos falsificados. ¿Qué debería hacer en este caso la población? ¿Cuál es ese mensaje de alerta a la hora de comprar un medicamento y también en los establecimientos? Lo más importante son los establecimientos. O sea, yo como ciudadano tengo que ir a establecimientos donde siempre he ido, hay un farmacéutico al frente que me orienta, hay algún responsable de ese establecimiento que me garantiza que lo que estoy recibiendo es de calidad y de confianza. La data que se recoge de la cantidad de farmacias que hay en el país se hace de cara al país entero. Y más del 50% de las farmacias que funcionan en el país son independientes. Es esa pequeña farmacia que está en toda población, sedes residenciales, donde el primer lugar de acceso a la salud que consigue el ciudadano es la farmacia de la esquina, la del frente. Entonces, el saber que voy a un establecimiento confiable, que no voy a cualquier establecimiento que porque vengan medicamentos más baratos, quiero ese, sino que yo debería validar, sobre todo si tengo una terapia que debo atender de forma constante, ¿qué estoy comprando? Porque a lo mejor lo compro barato, pasa como este medicamento que no tenía el principio activo y no me está haciendo nada. Si yo soy cardiópata, si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, y me dicen, no, pero no importa porque el producto no hacía nada. Claro que hacía mucho, no me atendía mi patología, en consecuencia me está haciendo un daño prácticamente irreversible. Entonces, ese cuidado lo tenemos que tener todos porque al final nosotros somos los que denunciamos, nosotros somos los que decimos, exacto, entonces, claro, a lo mejor muchísimas personas les afecta tener que comprar de alguna u otra manera, pero también, o sea, hay servicios tan diversos de salud que a lo mejor lo que no consigue aquí está en el de al lado, hay farmacias del Estado, hay cadenas, o sea, hay una variedad importante. Entonces, seamos conscientes también nosotros y qué peligro saber que en este establecimiento compre esto, denúncialo al Instituto Nacional de Higiene, que se llama Alertas INHRR, que es Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, @gmail. Meta su denuncia ahí de los alertas que se pronuncian, que aparecen. Nosotros en nuestras redes sacamos los alertas, orientamos a la gente, pero eso tiene que ser una constante. Usted mencionaba el tema de qué es lo que estoy comprando, esa responsabilidad, pero también es importante de quién lo está vendiendo. Son dos factores claves. Vamos a ir a una pausa y al regreso profundizamos esta pregunta, pero también es importantísimo si usted sabía que un empaque idéntico puede esconder un peligro mortal. Identificar un medicamento seguro frente a uno falsificado es la diferencia entre proteger su salud o poner en riesgo. Así que vamos a ver el siguiente material. ¿Cómo podemos saber que un medicamento es seguro para su compra y su consumo? Los mismos presentan un empaque impecable, registro sanitario visible y colores uniformes. La Organización Mundial de la Salud recomienda prestar atención a 3 aspectos clave al adquirir una medicina. Primero, el lugar donde lo compras, detallar su empaque externo, el estado físico del producto y su fecha de vencimiento. Otros datos para mayor seguridad es adquirir tus productos únicamente en farmacias y establecimientos autorizados. Comprueba que el número de lote y el registro sanitario sean claros y coincidan. Los productos falsificados suelen delatarse por errores ortográficos, precios bajos, sellos rotos o pastillas de texturas extrañas.
Estamos de regreso con mucho más de nuestra programación. Les recordamos que estamos conversando con Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Farmacéutica de Venezuela, acerca de cómo se encuentra el abastecimiento de medicinas en el país, que es fundamental. Son datos que ya hemos mencionado y algunos indicadores. La atención farmacéutica, que también forma parte de este gremio, la alerta de medicamentos en el mercado y las cadenas de suministro. Yo le dejaba una pregunta al aire, licenciada, respecto a esos medicamentos falsificados. Hablábamos de la responsabilidad de ir a lugares que se encuentran previamente registrados a la hora de comprar algún medicamento, pero también quién vende el medicamento y esa responsabilidad que es importante. Muy interesante esta pregunta, porque de verdad que cuando hablamos que la responsabilidad no es solamente del que produce o del que distribuye, sino del que adquiere el producto, es porque al final del día yo tengo que pensar que lo que estoy lesionando o lo que estoy beneficiando es mi salud, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar cualquier ciudadano que una farmacia es confiable? Bueno, el tiempo que tiene allí, que tú veas que está dentro de su configuración hay un farmacéutico, las que están nuevas o que han cambiado de perfil, ahora se llaman de otra manera y ha habido unas incursiones dentro de lo que es la formación de farmacia, tener la certeza de que allí hay una persona que te oriente, que sea un profesional, que la farmacia esté registrada. Bueno, para que esté funcionando, las inspeccionan permanentemente la Contraloría Sanitaria, el Ministerio de Salud, todos los entes reguladores. Entonces, de alguna manera, cuando decimos que la responsabilidad es mutua, es porque quizás en algún establecimiento haya gente inescrupulosa que compra por el simple hecho de que los costos me bajan o puedo vender más económico, y eso pues nos tiene que crear suspicacia. Oye, pero qué barato está en este sitio, qué extraño, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que mover a educar a la población, inclusive, o sea, que los medios de comunicación que hacen ese papel maravilloso de cercanía, la variedad de programas que tienen, el decirle a la población, ¿está seguro que está comprando en un lugar importante? Porque también nos volteamos hacia los establecimientos y le decimos, este lote lo acaban de denunciar en una alerta como falsificado. Verifica si alguno en el lote está. Normalmente no están porque le compran de certificado a certificado y eso va en cascada. Pero puede suceder, o sea, el ser humano puede hacer cualquier cosa. Oye, me lo vinieron a traer y lo compré, pero eso es supremamente delicado. Entonces, tomemos conciencia de lado y lado. Y tenemos al Estado que, por ejemplo, ahorita con los terremotos, inmediatamente armó kits de atención en todos los hospitales. Iba desde las terapias críticas y crónicas hasta lo más importante para la tos, una gripe, una alergia. Entonces, el saber que fueron a los hospitales y consiguieron la ayuda necesaria, que fueron a las farmacias y compensaron, y que hay centros de acopio, o sea, todo eso se movilizó de manera unificada. Entonces, ¿qué hay que atender? Bueno, miren, que existe, como en todos los sectores, una línea de conducción que es guiada desde el momento en que se produce o se importa hasta que la persona consume. Entonces, cada uno, la farmacia tiene que estar pendiente de que quien me vendió son mis clientes naturales, que son tales y tales y tales droguerías. O sea, no le compres a alguien que no sea una droguería. No le compres a alguien que llegue con una oferta porque lo acaban de sacar de un laboratorio y le pagaron con esta caja de productos. De verdad, ser desconfiado porque la salud es lo primero que tenemos que atender. Usted mencionaba el tema de las patologías, que las podemos también ver reflejadas en los diferentes campamentos transitorios debido al doble sismo del pasado 24 de junio, y es importante conocer o que la población conozca cómo se ha ido adecuando también el sector farmacéutico y las necesidades que pueden tener la población según el tratamiento requerido por parte de los especialistas. Sí, en estos campamentos transitorios que se hicieron, se tuvo la vigilancia de tanto la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología como el Ministerio de Salud y demás entes que los agrupan, de estar constantemente visitando los sectores que fueron impactados. Al punto de ir diariamente hacia La Guaira, validar cómo estaban y buscar que en esos centros de acopio y que en esos espacios transitorios hubiese quien recibiera la dotación, la aplicara correctamente, o sea, que
no cualquier persona podía llegar con un antihipertensivo y dárselo a alguien porque de alguna manera distorsionaba los procesos. Que pueden haber habido casos, pero la regla o lo que más sale a la luz pública es el control que se ha tratado de tener sobre todo ese proceso. Eso es importantísimo, vamos de la mano y ahorita que se está buscando una reconstrucción sobre la marcha, inclusive nos hemos reunido con la OPS, que tiene un programa de atención en tanto y en cuanto uno le presente una data detallada de cómo sufrió este establecimiento, si se cayó completamente, como nos decía la vicepresidenta Iturria, que una de las cosas que se está procurando es que si aquí había una serie de farmacias independientes que atendían esta región y ya no están y no es confiable el sitio donde se construyó, buscar algo aledaño que le permita al ciudadano tener acceso a la salud. Y repito, el centro de salud más cercano que tiene cualquier ciudadano que se le presente una situación es ir a una farmacia. Entonces, siendo así, cuanto más puntos se repliquen de los que hoy en día no existen, pero que pudieran estar cerca para que no dejar a esa población desatendida, se tiene como referencia a la farmacia. O sea, estamos pensando en que hay que apoyar en esa construcción. Y en esta mesa de trabajo que la tuvimos justamente este miércoles, uno de los acuerdos a los que llegamos muy importante es tener una norma de protocolo que enseñarle a los nuestros y de cara a la población en caso de cualquier de estas distorsiones, ya sea de la naturaleza o de otra índole, hacer una mesa de trabajo ya para montar esa estructura de cuáles son las necesidades primarias que se pueden enfrentar y validar inclusive el piso para ver si se puede o no se puede construir. Todo eso va de la mano con diferentes ministerios, finanzas, etcétera, para que podamos dar una respuesta temprana. Un trabajo en conjunto. Pero sí, que lo hacemos constantemente. Es necesario. Primero que es necesario. Eso es como que yo quiera voltear y decir, no quiero hablar con el CENIAT porque no tengo que hablar con el CENIAT sí o sí. Entonces, eso mismo pasa con todas las estructuras. Entonces, de verdad que necesitamos que haya conciencia de lado y lado. Como bien dice, ¿cómo sé yo que ese establecimiento no me está vendiendo algo que no me va a servir para nada? Licenciada, ¿y quién se encarga? ¿Cuál es el ente que hace esa supervisión para saber si ese establecimiento cumple con las medidas necesarias para poder vender ciertos medicamentos? La Contraloría Sanitaria, que tiene sede en todas las regiones del país, es quien hace inspecciones. Entonces hace inspecciones periódicas a todos los establecimientos, pero adicionalmente el que ya está funcionando, cada 2 años tiene que renovar su permiso. Si yo tengo a alguien registrado y puedo validar en la trazabilidad de quién está registrado y quién no, y hace tiempo que no pide el permiso para distribuir o recibir medicamentos de toda esta cadena, eso lo está pautado en un sistema que definitivamente parece que solamente lo tenemos en Venezuela, que es que cada uno de los integrantes de la cadena tiene que presentar una planilla para decir, vamos a poner el caso final, droguería le está pidiendo farmacia, necesito esto, y la droguería, el dispensar, tiene que sacar otra planilla, eso tiene que cruzar y tiene que existir. Si en alguna circunstancia están haciendo la evaluación o la inspección y allí hay más productos dispensándose o productos distintos a los que yo estoy validando como que pertenecen a esa farmacia, tengo una alerta. O sea, y se hace constantemente. Y yo, como ente privado, tengo que hacer mis registros de cada uno de los pasos que doy una vez que se me vencen sobre la marcha hasta los permisos de manejo, manipulación de alimentos, todo. Ahora, algo que es fundamental, licenciada, es la distribución y la logística para llegar a ese rinconcito más lejano de nuestro país. ¿Cómo se encuentra en este momento la industria, por así decirlo, y que esos medicamentos puedan llegar? Vamos a ir a una pausa, al regreso nos va a comentar al respecto, pero también es importante compartir información con ustedes, y es que detrás de un diseño plástico y metálico hay un proceso de ingeniería farmacéutica clave para salvaguardar nuestra salud. A continuación les vamos a mostrar los secretos de este empaque cotidiano y el motivo de sus características particulares. ¿Por qué algunas pastillas vienen en empaques transparentes y otras en envases plásticos color ámbar o plateado? No es cuestión de diseño, es ciencia pura.
Este empaque se llama blister y es un escudo protector de los medicamentos. Si es transparente, la luz no afecta a la pastilla, pero si es de color ámbar o aluminio total, guarda un secreto. Protege la fórmula contra la luz, la humedad y el aire para que no pierda su efecto. Esta tecnología nació en 1960 para proteger artículos delicados y revolucionó la medicina. Hoy, las presentaciones reducidas en blister representan más del 43,35% del mercado de medicamentos genéricos y equivalen el 20% de todos los fármacos distribuidos a nivel nacional. Un formato clave que ha logrado llevar tratamientos accesibles y seguros a millones de personas. Regresamos con mucho más de nuestra programación y si usted está sintonizando a esta hora la pantalla venezolana de televisión, estamos conversando acerca del abastecimiento de medicinas en el país, la atención farmacéutica segura y oportuna y además la alerta del Instituto Nacional de Higiene ante medicamentos falsificados, la cadena también de suministros de medicamentos, cómo se encuentra en este año 2026. Estamos conversando con Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacias. Licenciada, le dejaba una pregunta respecto a cómo se encuentra en este momento operando la Cámara de Distribución desde la producción, pero también desde la importación para llegar a esas farmacias y a esos mercados importantes. Vale, es bien importante reiterar mucho esta situación. Todo el que produce en el país, que importa insumos para producir, tiene su producción asociada a el ministerio y diferentes ministerios que nos impactan. Y todo lo que no se produce en el país obligatoriamente se adquiere a través de casas de representación debidamente certificadas en el país que complementan todas las terapias para que las patologías en absoluto se puedan cubrir. O sea, que el Estado le garantice al ciudadano que sus terapias están contenidas. Entonces, esa producción e importación, la importación es complementaria de la producción nacional. Luego vienen las droguerías. Las droguerías tienen todo un sistema de logística importante que están en capacidad de distribuir medicamentos diaria e interdiariamente a las 6.600 farmacias que se tienen conocidas como puntos de venta a través de un monitoreo que hace una empresa multinacional, pero que a la vez se pueden ver a través de la trazabilidad del sistema SIGM que lleva Farmapatria. Y coincidimos, tanto los privados como el sector farmacéutico público, en las cifras que estamos manejando de cantidad de droguería. ¿Qué pasa? Hay droguerías en cada región, de manera que pueda distribuirse hacia diferentes sitios. Y la adquisición se hace de cara a esa industria y a esos representantes internacionales acá. La droguería, como bien dice el presidente de la Cámara de Droguerías, es el corazón de esto. O sea, recoge aquí y dispensa hacia las farmacias. ¿Cómo dispensa? La farmacia hace la solicitud permanente hacia su droguería de confianza de las posibles faltantes de acuerdo al consumo que tiene. Entonces, lo necesita para hoy, bueno, se programa dentro de la distribución. De hecho, las droguerías hacen un promedio de 2.000 planillas del SIG diariamente para garantizar que le va a llegar a la farmacia. Entonces, no importa en el rincón donde esté, cerca hay alguna farmacia, alguna droguería que la puede suplir y ellas son sus clientes. Entonces, esa es garantía absoluta y uno de los bastiones que tenemos público-privado de abastecimiento. Entonces, el abastecimiento por eso se garantiza con tanta seguridad. Usted decía, comenzando el programa, que la industria ha ido creciendo, que a lo mejor 2 puntos con respecto al trimestre igual del año anterior. Claro, ha ido creciendo en función de la demanda, pero adicionalmente para tener un inventario para poder dar respuesta a la demanda que le haga la droguería. Y en consecuencia la droguería tiene su inventario. De hecho, históricamente, la industria farmacéutica cierra finales de noviembre y todo diciembre porque es cuando acoplan los equipos, eso pasa a nivel global. Entonces, ¿qué sucede? Que entre noviembre y diciembre se
se llena de inventario por encima del promedio las droguerías para garantizarle a la farmacia que va a estar abastecida. De hecho, a final de año, las farmacias normalmente tienen entre 2 y 3 meses de abastecimiento en inventario, de manera que en la rotación no haya esa pérdida, pero la droguería no cierra, el que cerró fue la industria. Entonces, esa garantía se ha demostrado a lo largo de más de 10 años que independientemente de las cosas que han ocurrido a nivel global, la pandemia trajo como consecuencia muchas fallas y eso se consolidó con una gaceta que publicó el Estado pidiendo que todos aquellos que tuviesen estas moléculas complementarias se presentaran en el país a traerlas y se complementó inmediatamente. Después del 15 nunca más ha habido una falla importante en las terapias críticas. A lo mejor las críticas pueden tener algún bache, pero por lo costoso de producirlos, las diferencias, pero es muy puntual, ¿cierto? Todas las demás se da garantía absoluta de que hay abastecimiento constante. Usted mencionaba algo fundamental y es el papel que ha jugado el Estado venezolano. Debemos concluir la entrevista porque el tiempo en televisión es corto, sí, pero me gustaría que se tomara el tiempo de, dar ese mensaje acerca de cómo ha crecido este sector y cómo ha llegado también a cumplir cada una de las necesidades del pueblo venezolano. La cámara es de usted. Gracias. Sí, nosotros estamos muy satisfechos porque se ha hecho el trabajo de manera constante, de manera paulatina, o sea, porque es como cuando uno le mandan una tarea y la hace al transcurso del año y al final... No, la tarea se tiene que hacer allí, al instante. Claro, entonces no se hace atropelladamente todo al momento y eso tiene que ir de la mano. Ahorita que se me ocurre esa idea de estar en una clase, el maestro, el que dicta los patrones y el que nos da seguimiento de funcionamiento es el Estado. Y quien cumple con toda esa normativa es el que está del lado privado, que para funcionar tiene que valerse de eso. ¿Cómo hemos hecho? Permanentemente estamos en mesas de trabajo, tanto con el propio ministerio y todos los espacios que están vinculados al ministerio. Ya ahí no son mesas de trabajo, sino que a diario yo puedo levantar el teléfono y llamar a alguna de las autoridades con una crisis que está pasando por la situación que sea, y esa autoridad inmediatamente me dice, voy a averiguar, pásame eso por aquí. Y lo trabajamos sobre la marcha. Pero ha sido tan productivo desde el punto de vista del Estado, de la conjunción con el Estado, que la presidenta Rodríguez, en la alocución de enero, saludó específicamente al motor farmacéutico porque no había dejado de funcionar. Y ahorita en la reunión de este miércoles con la vicepresidenta, ella exaltó que el trabajo alineado de ambos nos había llevado a poder atender esto de manera oportuna, responsable, adecuada y que sigamos montados todos en ese proceso de manera mancomunada porque es lo único que puede funcionar. Y lo hemos demostrado y nos alegra muchísimo que en cuanta palestra estamos, hablan de nosotros. Trabajan conjuntos para el renacer de Venezuela y cumplir cada una de las exigencias de la población. Agradecemos a Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Farmacéutica de Venezuela, compartía información interesante, también esos indicadores que son fundamentales. En la próxima parte estaremos conversando acerca de los bancos Germoplasma in vitro. Que hoy existen en nuestro país para el mejoramiento genético que están aportando a los cultivos agrícolas con el fin de apoyar y asegurar la soberanía alimentaria. Para desarrollar este tema nos estará acompañando el doctor Alberto Quintero, director del Instituto Venezolano de Investigaciones, así que no se aparte de la señal de Venezolana de Televisión, ya regresamos. Estamos de vuelta y ya está con nosotros en el estudio el doctor Alberto Quintero, director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI, para conocer y conversar acerca de los bancos de germoplasma in vitro y el mejoramiento genético de los cultivos de interés agrícola. Bienvenido a Venezolana de Televisión y hablar de este tema que es fundamental para nuestra población. Bueno, gracias y gracias por invitarme al programa. Claro que sí. El asunto de los bancos de germoplasma se ha puesto muy de moda, pero esto es algo que se viene haciendo desde hace varios años, ¿no?
Digamos que para definir qué es esto, explicarle a la gente, Importantísimo conocerlo. germoplasma viene de la derivación de dos palabras, germo, que significa germinación, y plasma, que es tejido o tejido celular. Y no es, no es otra forma, no es otra cosa que guardar la semilla. Hay varias clases, ¿no? Hay bancos de germoplasma que están en viveros, hay bancos de germoplasma que están en bóvedas controladas. Ahí vamos, y la manera de trabajarlo puede ser dentro de un laboratorio o fuera de un laboratorio, dependiendo de lo que se quiere. Porque la diferencia en las semillas, digamos que hay semillas que pueden ser guardadas y hay semillas que no pueden ser guardadas. ¿Por qué? Por su constitución genética. Digamos que hay semillas, por ejemplo, como el cacao, el café, el aguacate, deben siempre replicarse, siempre estar en plántulas, en vivo, porque no las puedes guardar como otras en una caja, en temperatura controlada, en humedad controlada, y pueden durar años guardadas, ¿no? Digamos de que dependiendo del rubro, uno puede hacer una cosa o la otra. Pero lo importante es que el germoplasma te permite controlar unas condiciones para preservar la calidad de la semilla. Es decir, si tú tienes una muestra de una planta que es realmente genéticamente fuerte, lo lógico es conservarla, y conservarla a través del tiempo. Y es donde viene la seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, si tú controlas eso y garantizas que tienes un resguardo de la semilla, no importa si vienen eventos de contaminación por hongos, por bacterias, que le suceda a varios sembradíos, tú tienes un resguardo que te permite contar con un nuevo índice de replicación y así poder luego propagarlo a los cultivos y a los sembradíos. Ahora, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo se encuentra en la actualidad la infraestructura para conservar nuestras genéticas? En el caso particular del IBI, como le dije, en los laboratorios existen unas instalaciones controladas de temperatura, humedad, iluminación, que le favorece precisamente no solo la replicación, sino la custodia de estas semillas, ¿no? Digamos también que una de las formas de resguardarlas es replicarlas y se hace en laboratorios para luego ser trasladadas a viveros, ¿no? Las plantas tienen la particularidad de que en una hoja yo la puedo picar, para explicarle a la gente, picarla por pedacitos, puedo picarla y esto lo puedo poner sobre un gel y de ese gel sale una nueva planta. Entonces yo puedo sacar de una hoja cientos de plantas. Imagínense lo que puedo hacer con varias hojas. Entonces si yo tengo una planta que cumple con ciertas condiciones genéticas favorables, lo ideal es que yo pueda replicarla, porque lo bueno se replica. Y eso es lo que hacemos realmente, ¿no? Eso permite ganar tiempo, ¿no? Porque a pesar de que la planta tiene un crecimiento vegetativo fuerte y rápido, no es lo mismo que una planta bote una semilla, la siembres, y esa semilla pone otra planta y así, a que tú de una hoja puedes sacar varias plantas a la vez. Y de una planta puedes sacar miles de plantas y de esas miles puedes sacar 100.000 y así sucesivamente. Y eso permite replicar y repoblar rápidamente un sembradío o trabajar con un rubro que sea considerado vital y sobre todo que pueda dispersarse rápidamente. Usted menciona el término rubros. ¿Qué rubros se encuentran bajo este esquema? Para potenciar la productividad. Básicamente la importancia comercial, estamos hablando de arroz, café, maíz, ahorita lo estamos haciendo con cacao, pero la idea también es... En cuanto a las hortalizas. Claro, de hecho las hortalizas son una de las semillas que pueden ser guardadas por más tiempo. Las legumbres, inclusive, todo lo que es la caraota, las arvejas, las lentejas, tienen la particularidad y el beneficio y la ventaja que esas pueden ser guardadas inclusive por años. Y eso es bueno porque se permite no solo guardar, sino transportar. Lo importante es que una semilla sea viable. No es lo mismo, usted puede tener una semilla en su casa de cualquier rubro o cualquier especie y usted cree a lo mejor que es viable. Viable es la capacidad que tiene esta semilla de producir un nuevo individuo, ¿no? Aunque usted la vea entera, quizás no perdió su capacidad reproductiva y eso es difícil de saber a simple vista. Hay que hacer muchas pruebas y eso es lo que hacen los laboratorios. Una vez que la semilla llega, es evaluada genéticamente y sobre todo es evaluada su viabilidad para ver si se puede propagar, porque lo importante es que puedas propagar la semilla.
Ahora, doctora, hay unos datos importantísimos que queremos mostrar y es que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI, trabaja en el mejoramiento genético, como usted lo comentaba, de plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático a través de su laboratorio. Estas iniciativas abarcan áreas estratégicas que vamos a compartir a esta hora con ustedes, como la preparación de medios de cultivos básicos, donde se mezcla el agua, sales minerales, azúcar y vitaminas para fortalecer el alimento base de los tejidos. Las soluciones específicas para los diferentes rubros se ajustan a los nutrientes según el tipo de planta que se va a estudiar, como por ejemplo, que lo mencionaba usted hace unos segundos, el café, el cacao, por acá tenemos también plátanos, hortalizas. La siembra y la multiplicación in vitro se trabaja con herramientas estériles y campanas de flujo de aire limpio para dividir y esto también para clonar material vegetal sin microbios, que viene siendo fundamental para tener un fruto en óptimas condiciones. Y el cuarto punto viene siendo el crecimiento, donde se controla la luz, la temperatura y humedad para resguardar y cuidar el desarrollo óptimo de los brotes. ¿Qué nos puede decir respecto a estos puntos que acabamos de mencionar? Usted también destacaba algunos rubros fundamentales que repetimos acá en estas láminas, como por ejemplo el cacao, el café. ¿Cómo lo hacemos o cómo analizamos y qué nos puede decir al respecto? Claro, fíjese, en el caso del Centro de Biotecnología Agrícola y específicamente el Laboratorio de Mejoramiento Genético de Plantas, la función principal es obtener variantes que sean resistentes a plagas o enfermedades. Es decir, lo que hace un laboratorio convencional de germoplasma es, como lo dijo usted anteriormente, lo explicó muy bien, es que usted evalúa la semilla, la libera de microorganismos, certifica que no tiene un microorganismo que pueda venirse con la semilla y que pueda ser foco de contaminación para una replicación, pero más allá de eso, el laboratorio este que estamos hablando, lo que quiere es encontrar nuevas variantes. ¿Cómo se hace? A través del uso de sustancias químicas y radiación por rayos gamma, por ejemplo, usted induce pequeñas mutaciones que son cambios genéticos y después ese nuevo ser, ese nuevo individuo, usted lo somete a una prueba que tiene la presencia de una plaga o una enfermedad. Si esta semilla, si esta planta resiste eso, entonces estamos en presencia de una variante que es resistente a esa plaga y eso es lo que se quiere. Digamos que el mejoramiento es eso, ¿no? Y sobre todo mejoramiento es cómo habitúas a la planta a que tenga esa resistencia y sobre todo a que pueda sobrevivir a esa enfermedad. Debido a que los sembradíos siempre están a merced de agentes contaminantes, no solo virus y bacterias, sino estamos hablando de artrópodos e insectos que pueden de alguna forma diezmar plantaciones enteras. En el caso de los virus y las bacterias, nosotros en el laboratorio estamos tratando de conseguir variantes, sea por irradiación de rayos gamma o sea por agentes químicos que inducen estas mutaciones para tener estas variantes. Eso hace que vez tras vez la resistencia de una planta sea conquistada porque las plagas y las enfermedades no son un proceso estático, siempre vienen. Digamos que son eventos cíclicos que vienen año tras año y la idea de los geneticistas o de los biólogos o de la gente que trabaja en estos laboratorios es encontrar estas variantes para que puedan precisamente luchar contra estas enfermedades y puedan producir que lo que se quiere al final. Además, hay un factor que es importante destacar y es el factor climático que hoy en día entorpece cada uno de estos esquemas que usted estaba mencionando. Usted destacaba también el tema de las plagas y que el factor climático trae consigo cada uno de estos elementos. Vamos a conversarlo más adelante porque vamos a compartir en este momento información oportuna respecto al tema y es que el Laboratorio de Mejoramiento Genético de Plantas es un espacio clave donde la ciencia y la innovación se unen para desarrollar cultivos más fuertes, así que vamos a ver el siguiente material. El mejoramiento genético de plantas es una disciplina científica que modifica la estructura hereditaria de los vegetales para desarrollar variedades más productivas, nutritivas y resistentes. La misma se realiza mediante técnicas tradicionales como la hibridación y métodos modernos como la edición genética. A través de las herramientas biotecnológicas de edición genómica, permite a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo con gran precisión. Los investigadores
han logrado que los cultivos soporten plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas, como sequías o heladas prolongadas. Este proceso optimiza el uso de recursos como el agua y los fertilizantes, garantizando una producción agrícola más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estamos de regreso y vamos a revisar información de interés para todos ustedes, y es que más de 4.000 pacientes han sido intervenidos en el municipio Sucre a través del programa Un Milagro para Ti. Se trata de una jornada quirúrgica de cataratas orientadas a devolver la visión, independencia y la calidad de vida de los adultos mayores de la entidad. Veamos. En este centro de salud, la atención se centra directamente en combatir la catarata, una patología que frena la autonomía de los adultos mayores. Vemos a través de las imágenes parte de los pacientes que están a punto de ingresar al quirófano a través de intervenciones de rápida recuperación. Esta actividad busca devolver de inmediato la independencia y la productividad a pacientes de distintas zonas del estado Miranda, ofreciendo una respuesta directa ante las solicitudes que ellos han realizado pues para ser intervenidos quirúrgicamente, atender esa patología como lo es la catarata. A esta hora también vemos los primeros adultos intervenidos que inician también su proceso de alta médica, mientras el equipo cirujano continúa en quirófano y completar la meta de atención fijada para el día de hoy. Nosotros vamos a continuar precisamente en este centro de salud para llevar mayores detalles en las próximas emisiones. Agradecemos a nuestra compañera por este reporte. Atención a nuestros adultos y adultas mayores. Continuamos en compañía del doctor Alberto Quintero, director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI. Hablábamos y le dejaba una pregunta al aire, doctor, respecto a esos riesgos de factores climáticos que nos podamos conseguir. Estamos en la onda ya número 39 y hemos visto afectaciones en gran parte del territorio nacional. Bueno, claro, no solo el asunto de las plagas y las enfermedades dificultan una producción sostenible pues, de un rubro, sino que además pueden ser los factores climáticos, las grandes sequías, las grandes inundaciones. Pero fíjese, mucha gente cree que solamente se trata de la disponibilidad del agua, no. A veces tiene que ver con los microorganismos del suelo. Las grandes sequías, las grandes inundaciones modifican la estructura del suelo en cuanto a su microbiota. Y eso también es importante. ¿Qué se quiere? Si tú tienes una planta mejor adaptada, porque ha cambiado genéticamente, se supone que puede aprovechar mejor el agua en casos de que haya menos agua y a su vez puede aprovechar de mejor forma los nutrientes por haber cambiado genéticamente. Esto hace que esta planta tenga una mayor adaptabilidad, o como se le dice en inglés, un fitness, tenga mayor fitness, y eso es lo que se quiere a su vez, porque el planeta va cambiando, el clima va cambiando y los sembradíos y las plantas tienen que cambiar con eso. Lamentablemente es así y lo que se quiere es que haya mayor poder de adaptación en la planta, sea por plagas, sea por enfermedades, sea por cambio climático, sea por el asunto del agua o por el aprovechamiento de los nutrientes del suelo dados por microorganismos o dados siempre de manera natural por las condiciones climáticas del suelo. Ahora, ¿cómo nos adecuamos a esos cambios climáticos? ¿Cuáles son esos factores que se están teniendo en cuenta ante estas afectaciones? Bueno, en el caso del cambio climático, el asunto del calentamiento global ocupa casi todo el porcentaje de la discusión. Es decir, nuestro planeta está calentándose, ¿no? Ya pasamos de la barrera de los 2 grados, o es lo que se estimaba en el caso de la COP y todas esas organizaciones que hablan de cambio climático. ¿Y qué hacer? Bueno, se supone que deberíamos tener más plantas que aprovechen mejor el agua, porque la realidad es así. Y eso pasa con los humanos, pasa con los animales. En las razas de humanos, por ejemplo, y a través de todos los continentes, hay personas que pueden aprovechar mejor el agua que otras, pues, porque se habitúan y vez tras vez, generación tras generación, van cambiando y van, por factores epigenéticos, van adaptándose al clima. Lo mismo puede pasar con las plantas. De tal manera que lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el clima no va a calentarse cada vez más para enfriarse. No, va a haber un calentamiento global
y está viéndose que va a ser sostenido en el tiempo, y lo que hay que adecuarse es lo que llaman procesos de mitigación en el caso y de adaptación. En el caso de los procesos de adaptación es buscar variantes, encontrar variantes en estos rubros que puedan aplicarse y adaptarse a estas condiciones nuevas climáticas, que es lo que viene y es lo que se necesita. Ahora, si hablamos de estas plantas que se pueden adaptar a los factores climáticos, ¿a cuáles hacemos referencias y cuáles no para estar alerta? Normalmente las que tienen más uso comercial y las que son más aprovechables por el humano. Estamos hablando del maíz, estamos hablando del arroz, estamos hablando de las legumbres, a todas ellas, pues. En el caso de los llanos venezolanos, los suelos, por el asunto del cambio climático, tienden a ser más empobrecidos. Y la verdad es que no solo hay que adaptar una planta a eso, sino que hay que crear un consorcio de microorganismos que no es inherente a la genética de la planta, pero que hay que ponerlo para colocarlo en el suelo. Esos son parte de los procesos, o es parte de los procesos de adaptación, que no solo es mejorar la genética de la planta, sino darle las condiciones en el suelo para que pueda aprovechar mejor los nutrientes. Se ha demostrado, inclusive en los pastos, en los animales, lo que llamamos ganadería regenerativa, que un pasto, un suelo que tenga microorganismos y que puedan sobrevivir esos microorganismos de manera ideal, hace que el pasto no se seque tan rápido y que pueda pasar más tiempo verde, inclusive en condiciones de agua o de estrés hídrico bastante pronunciado. Ahora, doctor, en este contexto de la biotecnología agrícola venezolana, la articulación entre los bancos de germoplasma in vitro y el mejoramiento genético resulta crucial para reducir la dependencia de insumos importados y asegurar el abastecimiento nacional. En este sentido, existen 5 áreas estratégicas del cultivo que permiten conservar, caracterizar y optimizar estos recursos clave. El primero, la conservación y la criopreservación de rubros autóctonos e históricos que se centran en el mantenimiento del material vegetal bajo condiciones controladas de esterilidad. El segundo, que viene siendo el saneamiento y la producción masiva de semillas agámicas limpias que consienten en la multiplicación rápida y masiva de plantas a partir de pequeños explantes. ¿Cómo materializamos esto? Utilizando también los medios de cultivos enriquecedores con hormonas. Y el tercero, la sección de in vitro y la tolerancia de estrés biónico que se aplica también para generar y seleccionar las nuevas características deseables directamente en el laboratorio mediante distintas técnicas. Y el cuarto, la inducción de variabilidad y el forjamiento acelerado que emplean los marcadores moleculares para catalogar e identificar y cuantificar la diversidad genética almacenada en los bancos de germoplasma. Y el quinto, la caracterización molecular y la valoración nutricional. Son 5 elementos que mencionamos que nos gustaría, conocer su opinión profesional respecto a lo que ya le mostramos a toda Venezuela. Sí, cuando usted habló de criopreservación, pues la palabra crio significa congelación. Es decir, cómo guardamos una semilla a baja temperatura, precisamente, y cómo la hacemos viable para que cuando queramos despertarla, lo hagamos, ¿no? Eso, como le dije, no aplica para todos los rubros, aplica para varios. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, las leguminosas, los rubros que tú puedas guardar por mucho tiempo, más de 2 o 3 años como tal. Pero eso, ninguna semilla puedes guardar por miles de años. Digamos que todas, dependiendo de la especie, tiene su tiempo de preservación. Pasado ese tiempo, esa semilla debe reactivarse, debe volver una nueva planta y debe volver a guardarse esa semilla de esa especie, porque digamos que tiene su tiempo de caducidad. Y eso es lo que hacen los geneticistas, ¿no? En el caso de las especies agámicas o la reproducción asexual, es lo que yo le estaba explicando a usted, es que a veces tú puedes preservar cortando una hoja, puedes picarle pequeños pedazos y vas teniendo plantitas. Esas plantitas tú las tienes en el laboratorio, en condiciones controladas, y ahí donde hablamos de esterilidad. Imagínese un laboratorio que tenga esas plantas pequeñas y llegue entre un hongo, pues realmente va a ser desastroso. Pues entonces necesitas un laboratorio con condiciones de esterilidad garantizadas, con manejo de aire, de temperatura, para garantizar que eso está estéril y que pueda preservarse, porque si tienes una infección ahí, esa infección cuando propagues, esa infección también la vas a propagar. Y al final la planta no crece como debe ser y el rubro, o mejor dicho, la producción se ve afectada.
Luego hablaste de condiciones de laboratorio, hablaste de medios de cultivo y todo eso. Claro, eso es lo que se necesita para llegar a esa planta. Es como el modus operandi, ¿no? Tienes la semilla, la pones en un medio de cultivo, la pones en un agar, por decirlo, una fase sólida, sacas la planta, la pones un poco más pequeña, es como un infante, ¿no? Es recién nacido, le das este alimento cuando tiene un mes, cuando tiene 2 meses y así, ¿no? De tal manera que cuando tú tengas la plántula y la lleves a un invernadero y luego al campo, es una planta que está fortificada. Y pasa también con los humanos o los mamíferos. No es lo mismo un niño que esté bien nutrido desde sus inicios, va a tener garantizado un desarrollo hormonal y va a crecer, va a ser fuerte en toda su vida. Si el niño tiene etapas en donde se ve dificultado su nutrición, por supuesto que su desarrollo va a ser afectado. Lo mismo sucede con la planta. Exactamente lo mismo. Y lo que se quiere es garantizar que esa nueva progenie sea fuerte y pueda, a su vez, tener otra progenie que sea fuerte a su vez. Entonces la selección viene por ahí. Tú seleccionas el más fuerte o el más adaptable, ni siquiera el más fuerte, el que tenga más capacidad de adaptación. Él va a tener hijos y esos hijos van a ser adaptados. Pero dentro de esos hijos adaptados va a haber uno que va a ser mucho más adaptable. Ese lo selecciona. Entonces, generación tras generación, tú vas seleccionando a una progenie que cada vez tiene más fortaleza por poder avanzar con los retos que hay climáticos y puede generar otra semilla de calidad y así sucesivamente. Eso es lo que hacen los laboratorios de germoplasma y es lo que hace realmente el programa de mejoramiento genético. Vas mejorando generación tras generación para tener algo mucho más fuerte cada vez. Ahora, ¿de qué manera estos estudios que se realizan en el instituto pueden llegar a esos medianos y productores de nuestro país? Bueno, en colaboraciones con el Ministerio de Agricultura y Tierra y con los productores, digamos que en el caso de los productores ya nuestra base de producción agrícola está muy organizada. Okay. Digamos que los comités de campesinos o los comités de productores están por todo el país y estos laboratorios a su vez tienen asociaciones con ciertas organizaciones y vamos informando, sobre todo a su vez vamos formando, porque no solo es dar la semilla, tú tienes que formar a la gente en estos rubros, en cómo cuidarla, en cómo replicarla. Tenemos, por ejemplo, el laboratorio Cevisa, que está en Mucuchí, en Mérida, que es un proyecto de larga data del Ministerio de Agricultura, de Ciencia y Tecnología, en donde no solo se produce esta semilla que ya es certificada, sino que se enseña a los productores a replicarla. Y es un proyecto que empezó en el Ministerio, pero que ya los tienen los productores, ya los tiene una organización que se llama ProIMPA, que es Productores Integrales del Páramo, y ya ellos hacen su propia semilla. La semilla de papa, en este caso, porque ya trabajan con diferentes rubros, esa semilla va a las organizaciones, se produce la papa y ellos a su vez donan una parte de la semilla para seguirla replicando. Este laboratorio garantiza la viabilidad de esta semilla y sobre todo el resguardo, que es lo más importante. Pues. En un caso donde hay una contaminación masiva que puede ser que vaya por agentes externos, este laboratorio es el garante a su vez de una nueva producción porque tiene eso controlado. Y es lo que se quiere. De tal manera que estas experiencias van de la mano de los productores. Igual tenemos con el programa de cacao lo mismo, ¿no? Tenemos un centro que se llama CENIDIC, que es el Centro de Investigaciones e Innovación del Cacao, que hace básicamente lo mismo, ¿no? Producimos la plántula fortificada y se la damos al productor para que empiece a repoblar esos sembradíos, esas plantaciones de plantas fortificadas que a su vez van a dar progenie fortificada, vuelve al laboratorio, la volvemos a replicar y es un ciclo que se va alimentando y la idea es repoblar, porque las plantas, como todo ser vivo, tienen una fecha de nacimiento y una fecha de deceso y lo que se quiere es que tienes que repoblar. Uno de los rubros que ha tenido más éxito junto con el café en nuestro país en los últimos años es el cacao. Pero eso significa que tenemos mayor compromiso, tenemos que repoblar, tiene que haber mucho más plantas jóvenes y donde haya plantas envejecidas por el paso de los años y en eso estamos. ¿Ves? Esa es la naturaleza del programa, dar plantas genéticamente viables, fuertes, para que se produzca la semilla y los productores devuelvan una parte de esa semilla para poderla seguir replicando. En este sentido, ¿qué estrategias se están realizando para hacer un trabajo articulado en las alianzas con el Ministerio de Agricultura y Tierra y el IBI? Existe en el Ministerio algo que se llama también de una no larga data, pero es una data moderada, la Alianza Científico-Campesina. ¿De qué se trata? Bueno, efectivamente, cómo llegamos nosotros de los laboratorios a los productores.
En realidad es eso, es la formación, mejoramiento genético, y no solo en el papa o el cacao, hay diferentes rubros. Tenemos en café, en plátanos, porque lo hacemos como por agendas o por ramos de trabajo, ¿no? De tal manera que tenemos los que trabajan con café, los que trabajan con plátano, los que trabajan con cacao, los que trabajan con zanahoria, los que trabajan con papa, y eso va replicándose. Es un evento que va a varios estados. Hasta ahora hemos podido tocar 18 estados de los 24 del país. Eso realmente es algo que no comenzó hace pocos meses, sino que lleva varios años y que ha ido de alguna forma sosteniéndose en el tiempo. La idea es cada día más trabajar con otros rubros, porque bueno, cada vez que tú trabajas con un rubro diferente es una nueva metodología, por decirlo así, de desarrollo. Y es lo que queremos. De tal manera que en el caso del Ministerio y en el IBI, está cementado por agendas, ¿no? Tenemos la agenda de cacao, y es junto con el Ministerio de Agricultura y Tierra, por supuesto, que es el ente rector de esto, en donde se hay el asesoramiento, el trabajo en conjunto para llegar precisamente a las bases de los productores. Doctor, y hay algunos datos que también son importantes mencionar, como la agencia especializada en la promoción de una agricultura sostenible, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual registra entre 1.300 y 1.700 bancos de germoplasma activos. Esto para resguardar la diversidad genética de más de 6 millones de muestras de semillas. En la actualidad, Venezuela cuenta con 3 bancos de germoplasma in vitro operativos al servicio de la investigación científica. El premio de ellos se encuentra en la Asociación de Productores Integrales del Páramo, el segundo en la fundación del Instituto de Estudios Avanzados y el último, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, específicamente el Laboratorio de Mejoramiento Genético de Plasma del Centro de Biotecnología Agrícola. Estos bancos de semillas, como también se conocen, son espacios científicos de alta importancia dedicados a proteger la diversidad de plantas, apoyar la soberanía alimentaria de un país e impulsar la conservación de la variedad y la investigación científica junto a las comunidades. Son datos importantes que nosotros mostramos. ¿Qué nos puede decir al respecto acerca, bueno, de estas cifras que son importantísimas y que nosotros se la reflejamos al país? Efectivamente, como usted lo dijo, es así. Estos bancos que están en organismos, instituciones que pertenecen al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tienen esa misión. El que yo le hacía mención de Proimpa, o mejor dicho, Cevisa, él fue el primero que usted leyó, que está en el Páramo, cerca del pueblo de Mucuchíe, se dedicó inicialmente a trabajar con la papa y ha logrado realmente grandes avances y grandes logros para hacer que los productores no solo produzcan su papa, sino que haya realmente una soberanía en cuanto al rubro de la papa. La gente de la IDEA ha hecho un trabajo extraordinario y digamos que junto a ello la gente del Páramo se desarrolló. Cuando empezó el proyecto del Páramo, en el caso de Cevisa, que es un laboratorio tipo 2 que ha sido certificado y sobre todo estudiado y supervisado por la UNESCO, en donde cumple con todas las condiciones necesarias para ser un laboratorio que produzca esta cantidad, como dice, esta clase de rubros y que a su vez sirve como centro de formación para los productores. Como le mencionaba, en el IDEA, en el Centro de Estudios, en el Instituto de Estudios Avanzados, que queda en Sarteneja, empezaron los primeros movimientos para la formación y sobre todo para llevar esto al Páramo. Y en el IDEA también se trabaja con cacao, con otros rubros. Hay una gente extraordinaria ahí que está haciendo un trabajo inmenso y que ha formado a mucha gente dentro del país. Realmente. Y en el IBI, como lo estuvimos hablando, tenemos el Laboratorio de Mejoramiento Genético de Plantas, pero la verdad es que estos laboratorios tienen que estar en otras partes del país. Por supuesto, eso se hace a futuro. Podría uno estar en Barinas, otro estar en Yaracuy. Tenemos que ir colocándolos porque forma parte de la seguridad. Tener todo en un solo sitio no es bueno, porque de alguna forma las contaminaciones, los eventos, si usted tiene todas las semillas en un solo sitio, pues está a merced de perderlo todo. Si usted lo tiene en varios estados, y además que no todo puede ser guardado en el mismo lado, porque dependiendo del rubro, dependiendo de la altitud, dependiendo del clima, hay cosas donde hay rubros que se pueden guardar en alguna parte y en otra y hay no, otras y que otras no. sí, porque depende de muchas cosas, ¿verdad? Hasta ahora queremos trabajar en otros rubros y estamos avanzando mucho con plátano. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Tierra porque el plátano es uno de los rubros donde hay mayor exportación y donde la economía se diversifica. Café, cacao, plátano, coco,
También estamos trabajando con coco, es una de las grandes promesas, porque Venezuela tiene un litoral gigantesco y cuando uno se va para el delta, pues el litoral, como el delta es así, pues el litoral, si usted lo estira así, es un litoral muy grande. Claro. Y es un rubro que se puede aprovechar y puede mover la economía, el coco. No lo pierda de vista porque esos son los próximos avances. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia y todos esos estudios que se están realizando en el Instituto para fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país. Agradecemos al doctor Alberto Quintero, director del Instituto Venezolano de Investigaciones, IBI. Tenemos que despedir nuestra programación, pero quédese en sintonía de la señal de Venezolana de Televisión. Feliz tarde y buen provecho para todos.